Por la extensión o área que ocupa el impacto y por su magnitud, pueden ser leves, moderados o significativos.
¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Espero se encuentren bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan correctamente? Muy bien, mis amigos. Vamos a continuar entonces donde nos hemos quedado. La sesión pasada estuvimos conversando sobre el tema de los evaluación de riesgos, ¿no? Bueno, ahí quedó pendiente para que nos envíen algunos avances al respecto. El día de hoy vamos a conversar sobre el estudio de impacto ambiental, ¿sí? A ver, generalmente este es un documento que en edificaciones no es tan complejo, al menos en lo que son carreteras, hidráulicas, represas, obras de mayor envergadura, sí por lo general requieren algo denominado estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Que tiene toda una estructura, que tiene todo un sistema de evaluación, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a pesar de que, reitero, en edificaciones no es tan compleja la cosa, eh, igual vamos a manejar el mismo nivel de, la misma estructura del informe, vamos a explicar la misma cantidad de componentes, sin embargo, el nivel de especificidad, de medios demostrables, entre otras cosas, no son tan exigentes, ¿no? Bien, bien, entonces a raíz de esto, vamos a conversar algunos conceptos. Bien, punto número uno, ¿quién nos va a evaluar? ¿Quién nos va a revisar? En todos los casos va a ser el SENACE. ¿Sí? En el SENACE es una oficina estatal derivada del Ministerio de Ambiente que se encarga de evaluar y aprobar los estudios ambientales detallados. Los estudios ambientales, vamos a llamarles simples, ¿no? O las fichas de evaluación ambiental, que son algo a grosso modo, estas las van a revisar las van a revisar las entidades de forma interna y con sus propias oficinas especializadas. Pero reitero, cuando son proyectos de gran envergadura, como carreteras, represas, incluso minas, o mejor dicho, sobre todo minas, ahí sí tiene que intervenir SENACE. Hay otro organismo, en este caso es la OEFA. La OEFA es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que en este caso se va a encargar de monitorear, fiscalizar y hacerle seguimiento al cumplimiento de los estudios de impacto ambiental. En resumen, el estudio de impacto ambiental no tiene nada que ver, o mejor dicho, no es solamente que tenga que ver con contaminación. El estudio de impacto ambiental va por el lado de determinar e identificar cuáles son los impactos positivos y negativos que va a tener nuestro proyecto respecto al total. Entonces, al respecto, vamos a hablar de algunas cosas. Normalmente, el estudio de impacto ambiental tiene cuatro componentes, y aquí les he traído algunos ejemplos para ver que, si bien es cierto, el desarrollo no está tan desarrollado, ahí sí me hago un mea culpa, ¿no? Porque hasta hace mucho no le había puesto tanto ahínco a esta parte, ¿no? No le había puesto tanto empeño, simplemente respetaba la estructura. En todo caso, vamos a hablar por acá. Bien, ¿cuáles son los cuatro componentes? Primero, la descripción del proyecto. Ese es el primero. La descripción del proyecto desde el punto de vista ambiental implica cuáles son las características, cuáles son los componentes, qué tipos de materiales se van a utilizar, qué tipo de maquinaria, por último, cuáles son los objetivos del proyecto de inversión a grosso modo, de tal manera que así nosotros vamos a determinar o vamos a tener los puntos de partida sobre qué vamos a llevar, qué vamos a hacer, qué es lo nuevo que vamos a llevar a un lugar específico. Obviamente hay cosas que van a impactar más que otras. En razón. Por ejemplo, a ver, si yo les digo voy a utilizar muros de albañilería, ¿cuál es el impacto ambiental, en este caso, que tiene la albañilería sobre el contexto físico? Por ejemplo,
A ver, por ejemplo, si yo tengo muros de albañilería, pues evidentemente en la fabricación, en la producción, ¿cuáles van a ser los impactos? Uno, pues el tema de el mismo material, la materia prima, ¿verdad? La arcilla cocida. ¿Qué estoy haciendo? ¿De dónde saco la arcilla cocida? De tierras de cultivo. Entonces, para generar mucho ladrillo, voy a depredar áreas de cultivo. Después, es ladrillo horneado. En el proceso de horneado voy a utilizar hidrocarburos y voy a generar, voy a tener muchos derivados de la combustión que se van a la atmósfera. También hay contaminación, pero ese es por el medio de la producción. ¿Ya? Ese es por un lado, ¿no? Y también el consumo por el transporte. Ojo, por un lado, ¿no? Claro, podría decir también, no, voy a utilizar madera, que es un recurso, que es un material ecológico. Pero si me pongo a pensar, para producir madera en masa, ¿no? Voy a talar un montón de árboles, ¿no? Y árboles de buena calidad, de madera de buena calidad. Tienen que ser árboles relativamente jóvenes. Ahora, ¿qué garantías tengo de que el aserradero donde lo tengo que comprar está haciendo un aserradero certificado de consumo de madera responsable? No tengo ninguna garantía. ¿Tengo alguna garantía? O mejor dicho, exijo las garantías, ¿verdad? Bueno, esa sería la primera parte, detallar qué conceptos, qué contenido voy a tener al respecto de mis materiales. En segundo lugar, vamos a hablar de la caracterización de la línea de base. ¿Cuál es la caracterización de la línea base? Es la descripción de las características del contexto, ya no del proyecto, sino del contexto, del terreno, la flora, la fauna, las condiciones sociales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿se acuerdan ustedes de este triste caso de hace ya unos 10 años atrás en la comunidad de Bagua? Recuerdan que hubo una intervención de construcción y de repente terminó todo en un alzamiento armado con muerte de policías y de ciudadanos. ¿Recuerdan? Exacto, el Guaguazo, correcto, en el gobierno de Alan García, en efecto. ¿Qué pasó ahí? A ver, la opinión pública dice la siguiente, se divide en dos partes. Por un lado, ¿no? Primero vamos a entender el contexto, había una comunidad nativa con relativo comunicaciones con el gobierno, con la ciudadanía peruana, ¿no? Por un lado. Por un lado, la comunidad nativa y por el otro lado, bueno, tenemos la empresa constructora. Entonces, el Perú se dividió en dos partes. Una mitad decía que la empresa constructora llegó de manera intempestiva, llegó a las patadas, ignorando sus condiciones culturales, sociales, religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y destruyendo lo que para ellos era un recinto sagrado, porque en su idiosincrasia, perdón, en su cultura, en su ideología, estos señores atribuían que sus antepasados residían en los árboles, ¿no? Entonces podríamos verlo de esta forma, es como que no sé, a ver, me voy a poner el caso, yo soy católico, pero viene una empresa japonesa y dice, voy a regalarles un rascacielo de empresas, de oficinas a los trujillanos, a los peruanos, y se les ocurre, no sé, demoler la catedral de Trujillo, por ejemplo, ¿no? Dice, ya voy a construirlo acá, esa es mi condición, ¿no? Pero va a traer desarrollo. Oye, pero ¿cómo vas a demoler mi catedral? Pues yo soy religioso, soy católico, pues ahí es un templo que tiene mucho significado, etcétera, etcétera, ¿no? Se armaría un debate. Y del otro lado, el Perú dijo, no, lo que pasa es que son personas subdesarrolladas, que en su idiosincrasia creen que los árboles son su familia y están deteniendo el desarrollo, ¿no? Que seguramente les han pagado para la oposición, para que hagan ahí su plantón. Otros decían menos agresivo, pero en la misma posición decían, sí, yo entiendo la situación, entendemos que hay un aspecto cultural y todo lo demás, pero el beneficio de unos pocos no puede sobreponerse al beneficio de muchos.
y de todas maneras estas obras van a traer desarrollo, no solo para ellos, para todo el país. Y tenemos que priorizar la cantidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también era una posición aceptable sin llegar a la parte agresiva. Entonces, ¿en qué andamos? ¿Promovemos la construcción y el desarrollo para beneficio de mucho o nos hacemos a un lado y respetamos más bien las condiciones culturales, etcétera? Eso es lo que se debatió, eso es lo que se dijo, pero realmente, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el error ahí?
¿Nadie? ¿Ninguna idea? Bueno, el problema en este caso, con el bobazo, ¿cuál fue? Que no se socializó el estudio ambiental. No se hizo un correcto estudio ambiental, ¿no? Se tomaron medidas para la mitigación del impacto a nivel del ecosistema, climático, flora, fauna, pero no se pensó en la cuestión social. El impacto ambiental no solamente constituye el análisis sobre las partes físicas, sobre el medio físico, el relieve, el terreno, la flora, la fauna, etcétera, sino también sobre las condiciones sociales y económicas del contexto inmediato, hay que tener en cuenta, ¿ya? Bueno, entonces, dicho esto, ahí hay que siempre prever que todos nuestros proyectos ambientales deben ser socializados, ¿sí? Entonces, bueno, luego, inmediatamente después, como pueden darse cuenta, a ver, acá hay otro más bonito, ¿no? Tenemos entonces nuestro marco legal, nuestra metodología, el área de influencia, aquí ya estamos hablando sobre la línea, identificación de la línea de base, dónde es, ¿no? ¿Qué áreas estoy interviniendo? ¿No? El área de trabajo, bueno, la coordenada geográfica, ¿no? Las características del medio físico. Por ejemplo, la temperatura, estamos hablando de si llueve o no llueve. Yo les confieso que al inicio pensaba que esto era puro floro, ¿no? Que lo ponían para rellenar bulto. Pero luego, cuando fui conociendo el tema del impacto ambiental, me di cuenta que sí, en efecto, la mayoría de impactos, de estudios de impacto eran puro floro y puro bulto, pero tenían una razón de ser, o por lo menos en origen tenían una razón de ser, y es que esos datos, ese llamado floro y bulto, en realidad eran información, eran data para empezar a trabajar. Por ejemplo, dependiendo del tipo de clima que yo tengo, si hace mucho calor o mucho frío, ¿no? La materia orgánica se puede podrir antes o después, ¿verdad? Para tener en cuenta. Si tengo zonas muy lluviosas, corro riesgo de que en el espectro de lluvias que va a llegar en un cierto periodo de tiempo, va a remover la excavación que puedo estar realizando y puede arrastrar residuos químicos a lechos de río o a cuencas, entre otras cosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, después conocer flora y fauna, ya sabemos, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver, si voy a construir un aeropuerto, ya vamos a casos extremos. Voy a construir un aeropuerto. ¿Cuáles serían las condiciones que yo debería tomar en cuenta en mi línea base para empezar a establecer estrategias?
A ver, por acá nos dicen el medio social. Ya, está bien. No, de hecho, todo proyecto de inversión siempre nos va a afectar el medio social, al medio clima, físico y al medio ambiental. Perdón, al medio económico. Siempre. No estamos hablando ahorita de positivos y negativos, pero si nos centrásemos exclusivamente en el medio físico, ¿qué afectaciones tendría la construcción de un aeropuerto? Sean positivas o negativas. Sí, no hay problema, suéltenla, nada más equivóquense. Equivóquense, no hay ningún problema. Porque igual esto lo vamos a tener que hacer en algún momento, sea en este proyecto o en otro. ¿Sí? Entonces, lo peor que nos puede pasar es equivocarnos cuando estamos haciendo nuestro expediente. Equivóquense ahorita. Ahí está una, las aves. Perdón. El ruido de las aves. Pero el ruido, cara. El, el recorrido de las aves, las rutas migratorias o lo que sea que hagan, ¿no? Ese puede ser un buen argumento, correcto, ¿no? Ese puede ser una forma que tengo que evaluar. Tengo que ver cuáles son las rutas, cuáles son las proyecciones, y de esa manera saber si mi aeropuerto va a tener un impacto directo sobre esto o no, que en ese caso sería negativo. Voy a construir una reserva ecológica, va a tener definitivamente un impacto positivo, ¿verdad? Porque voy a preservar algunas especies, tal vez voy a reducir la brecha para que una especie específica se convierta o no en estar en peligro de extinción, etcétera, etcétera, ¿verdad? A ver, les decía, a ver, otro ejemplo. Si, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un reforzamiento, evaluación, puesta en valor, reestructuración, lo que ustedes quieran, de diversos edificios considerados como infraestructura religiosa construidos durante el periodo virreinal. Pregunta, ¿qué tendría que evaluar en el impacto social, económico y físico?
Claro, correcto, ¿no? Ya, si nos vamos a meter en el medio social, correcto, en todo caso tendríamos que ver la parte cultural, en este caso el aspecto religioso, ¿no? Por ejemplo, voy a invertir una cierta cantidad de dinero en refacción, restauración de patrimonio, el tema de las iglesias, pero ¿qué pasa si mi población, por ejemplo, es mayormente protestante o atea, o por último, por X circunstancia, anticatólica, vamos a poner? Es un ejemplo, nada más, no tiene por qué ser específico, ¿no? Entonces, obviamente, no porque la comunidad, digamos, sea, no sé, protestante, voy a dejar de restaurar mi patrimonio histórico, porque en realidad el punto de la restauración no va por el lado de, perdón, el punto de este proyecto no va por el lado de promocionar, digamos, los valores católicos. El punto del proyecto va más bien por el lado de restaurar el patrimonio histórico, que es parte de nuestro legado cultural, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, eso lo tengo que socializar, lo tengo que explicar a mi población, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hasta acá no sé si hay alguna consulta, sino para seguir con el tercer paso.
Bueno, al parecer no hay consultas, así que pasamos al siguiente. El siguiente punto, por supuesto, ya establecimos las características del proyecto, la línea de base, y ahora lo que tendríamos que colocar son los impactos positivos y negativos. Entonces, hay algunas cuestiones positivas, hay cuestiones negativas. Nosotros vamos a calificar los tipos de impacto ambiental, primero, por su naturaleza, si son negativos o positivos. Pueden ser de ambos, o pueden haber ambos. Obviamente, después la estrategia de desarrollo del proyecto va a tratar de reducir o mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos. Por ejemplo, si la intención, si un impacto positivo del proyecto podría ser, no sé, que en la reserva ecológica que estamos hablando, vamos a poder preservar algunas especies que están incluidas en esa área, pues obviamente el estudio potencial puede ser traer más especies, ¿no? Dentro de la zona, a pesar que no son oriundas, para, no sé, pues aumentar la cantidad de especies protegidas. Por supuesto que habrá que hacer un análisis de ver si estas especies son compatibles entre sí, ¿no? Porque si no viven ahí es por algo. Bueno, luego vamos a ver por su extensión y su magnitud si el impacto es leve, moderado o significativo. Obviamente, esto va a requerirme el lado de preocupación que me va a tener en algunos casos. Por ejemplo, voy a construir impactos leves, ruido, va a levantarse polvo, ¿no? En fin, ¿no? Va a modificarse el terreno, por ejemplo, ¿no? Para la construcción. Pero también pueden haber significativos, por ejemplo, contaminación del agua, el derrame de, perdón, la contaminación por laves mineros, etcétera. Hay que ver si el impacto que vamos a generar es o no es reversible y si el daño que va a generar es o no es acumulativo. ¿Qué es acumulativo? Significa que es un impacto que se va generando por la acumulación de otros impactos más, ¿verdad? Y se van sumando. Hay cuestiones previsibles, ¿no? Que yo puedo interpretar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes de hablar del plan de manejo ambiental, donde ya establezco las estrategias de trabajo, previamente yo tengo que realizar una matriz de desarrollo en la cual voy a identificar mis impactos, ¿ya? Y, perdón, mis impactos y las estrategias de solución. En este momento les estoy pasando al grupo de WhatsApp un formato, ¿sí? Para el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Y ahora sí, les voy a pedir la participación de todos. ¿Me confirman cuando llega, por favor?
Bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a realizar con nuestro documento? Entonces, acá, ya esto es para la práctica, ¿no? Del día. Obviamente no lo vamos a terminar hoy, esto ya lo vamos a presentar como parte del proyecto final, pero sería bueno presentar avances para ir realizando críticas. Bien, entonces, ¿en qué consiste la historia? Por ejemplo, acá vamos a poner las actividades del proyecto, que son los grupos de partidas, a grosso modo. Por ejemplo, campamento de obra ya sabemos que son las construcciones provisionales, instalaciones provisionales, etcétera. ¿Qué posible afectación tiene al medio físico? Por ejemplo, la calidad del aire, ¿no? Tal vez ruido al momento de levantar, lo que sé yo, pero de que tenemos un impacto, ¿no? Pero luego voy a tener que crear una fila aparte, ¿no? Primero, para ir indicando la naturaleza y las características de la... Vamos, mejor dicho, vamos a tipificar los impactos. Por ejemplo, calidad del aire. Va a haber ruido, polvo, ya. Pero en cuanto al impacto, ¿será leve, será moderado o será significativo? Pues en este caso va a ser leve, pues una que no es mucho lo que se va a hacer, y otra que como generalmente es material provisional, son subcontratos de elementos preinstalados, generalmente no voy a hacer mucha obra acá, ¿no? Así que normal. Le pondré, ¿es reversible? Es reversible. ¿Ya? Punto. Ahí está. Terminé entonces mi primer elemento. Voy a ver, en el agua probablemente no voy a tener contaminación, así que simplemente le pongo que no. En la morfología, sí, voy a hacer modificación del terreno, ¿no? Voy a excavar, voy a aplanar, qué sé yo, pero igual, ¿no? Leve y reversible. Pero, por ejemplo, concreto armado, acá sí la cosa está fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, el suelo ya queda estéril de por vida, pues, ¿no? Ya suelo con concreto, ya no se puede volver a usar como cultivo. Entonces acá sí hay un impacto moderado, vamos a llamarlo, no es significativo, porque finalmente está destinado para esto, ya está pensado que va a pasar eso. Pero en todo caso, la condición es no reversible, ¿no? Es una condición que puede ocurrir. Entonces voy a ponerle por acá, ¿no? Contaminación del suelo, perdón, esterilización del suelo, impacto moderado, ¿no? No reversible. No todos los campos tienen que ser llenados, ¿no? Porque hay algunos que simplemente no tienen afectación o no es ni siquiera válido como para considerarlo de impacto leve, pues qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Bien, a ver, vamos proponiendo.
Claro, por ejemplo, podemos tener muy buena idea en pinturas, por ejemplo, ¿no? Claro, pinturas barnices en contaminación del agua, ¿no? Entonces acá voy a poner, ¿no? Agua, por ejemplo, en la eliminación, por ejemplo, eliminación de residuos de las pinturas, por ejemplo, ¿no? Pues, obviamente, ahí tenemos un problema que resolver. ¿Por qué no se, por qué no se quiere hacer esto? Bueno, eliminación, residuos, ¿no? Ya. Impacto moderado, porque si una gotita de pintura contamina una millonada de litros de agua, y en este caso no es reversible. Entonces, en las estrategias de mitigación, de aquí voy a tener en cuenta este punto para ver qué estrategias tomo para que esto no llegue directamente al mar, ¿no? De eso se trata, ¿sí? Pero dicen por acá, en movilización de equipos pueden ser en suelo y aire, derrames de sustancias peligrosas. Ya, muy bien. Por ejemplo, acá, a ver, ¿quién es Iparraguirre? A ver, para anotarte acá el punto de intervención. Claro, por ejemplo, acá, gases por combustión, gases derivados de la combustión, por ejemplo, ¿no? Podría decir que es moderado, pero tampoco es que vamos a movilizar un montón de equipos tampoco, ¿no? Entonces, reversible es reversible, ¿no? Porque finalmente es cierto que el gas no se va a disipar, no se va a eliminar, pero se va a disipar en medio del todo, ¿no? Entonces, ahí lo que en todo caso podríamos ver en las estrategias es qué cosas podemos hacer para menguarlo, mitigarlo. Es algo que no podemos eliminar, ¿no? Es algo que no podemos eliminar, pero sí podemos mitigar, ¿no? Entonces, bien. A ver, vamos proponiendo, me pueden mandar un ejemplo, unos 3, 4 como máximo, y pasamos a las estrategias, que es la parte final, ¿sí?
Limpieza de terreno, flora y fauna, degradando el ecosistema. Recuerdan que estamos haciendo una edificación, no una carretera ahorita. ¿Se acuerdan que el proyecto de base es un colegio, ¿no? Entonces, generalmente los colegios ya están constituidos en zonas urbanizadas o zonas ya habilitadas y ya a esas alturas ya ecosistema ya no hay. Pero en una carretera sí es muy probable que sí pase eso. En este caso, en la limpieza del terreno, una edificación va a ser de botar desmonte, no vamos a tener desbroce de maleza, esas cosas, no vamos a tener. O sea, el aporte es interesante, acá lo notamos. No, no, no te preocupes, ¿no? Acá igual anotamos la participación, solamente que recalco, ¿no? Que hay que ver qué tipo de proyecto estamos manejando por ahí, ¿no? Pero está muy bien, correcto. Igual ahí también, ¿no? Acá nos dicen también la alteración del paisaje, pero en realidad para el momento que nosotros llegamos, el paisaje ya está alterado. En todo caso, ese estudio lo debieron prever cuando se hizo la habilitación urbana o cuando se dispuso que el terreno del colegio iba a ser ese. Pero nosotros ya nos asignaron el terreno, ¿no? Salvo, por supuesto, que en la condición actual haya pues ahí presencia de ecosistema y todo lo demás. Ruidos, correcto, ruidos en la movilización, en las demoliciones, por ejemplo, ahí vamos a considerar ruido, polvo, acá también. Ah, ¿quién fue? Anderson Ignacio. ¿Listo? Perdón. Claro, en el tema de demoliciones, ruido, polvo, pero acá sí, la cuestión es moderada y también es reversible, ¿no? En fin. Muy bien. Ya después ustedes me envían la tabla completa. Y pasamos a la segunda etapa, que es la ficha de las actividades del proyecto. En este caso, así como la ficha de evaluación de riesgos, nosotros podríamos tomar distintos tipos de estrategias, como la eliminación, transferencia, aceptación, etcétera. Acá tenemos 4 pasos que tendríamos que seguir al respecto de lo que vamos haciendo. Esto de partidas vinculadas no es otra cosa que los temas de acá. Acá es al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, generación de polvo. Ya, generación de polvo. ¿Qué partidas está vinculada? Campamento de obra, movilización de equipo, limpieza, en fin, todos los donde haya aparecido, lo vamos citando por acá. En este, ¿no? Si hace falta más, pues le agregamos, pues, ¿no? Obviamente. Ya. Y en este caso, a ver, ¿cómo prevenimos la generación de polvo? ¿Cómo lo mitigamos y qué hacemos si es que ya pasó? Es decir, esto es cómo evitamos que pase, cómo hacemos que el impacto sea menor y qué hacemos si es que ya ocurrió para apalear el daño, revertirlo o atenuarlo. Por ejemplo, prevención de la generación de polvos. Actividad uno, regado de material suelto. Arena, piedra, etc. Perdón, arenas, material de relleno, etcétera. Lo voy a regar continuamente para que no se levante, ¿no? Colocación. Ay, claro, correcto, Parraguirre. Eh, señorita Fernanda, correcto, ¿no? Correcto, ¿no? En este caso vamos a humedecer superficies. Vamos a colocar un cerco provisional. ¿Qué nos dice la norma? De la altura del edificio, el cerco debe constituir un tercio de su altura total, ¿verdad? Sea sólido o sea liviano, pero un tercio de la altura justamente para proteger el tema del polvo. ¿Cómo lo vamos a mitigar? Ya estamos, no sé, cortando, estamos levantando material, ¿no? Estamos botando demolición, desmonte. ¿Cómo lo vamos a mitigar? Pues nuevamente, ¿no? Regado del material, del área de trabajo, cubrir con mantas, material acumulado, en fin, y otras estrategias más. Contingencia. ¿Qué hacemos ya? Se nos fue de las manos, se ensució todo. ¿Qué hago acá? Destinar cuadrilla, limpieza del... Ya ahí los tienen, ¿no? El comentario. O sea, si es que ya se pasó un nivel específico, no sé, del polvo que se ha ensuciado del contexto inmediato, pues voy a destinar una cuadrilla que se encargue de hacer la limpieza. Entonces, hablar de una cuadrilla significa que ya tengo que tener un personal, un peón por lo menos, que se ponga barrera afuera, pues, ¿no? Eso obviamente me va a cobrar por hacerlo.
pero tengo que hacerlo, pues, ¿no? Tengo que destinar esa actividad. Peor es que pase y no tenga personal disponible, o que no lo haga. En todo caso, ya dejan ahí las nociones de que se puede convertir. Aprovechemos porque esta es una cuestión bastante sencilla. A ver, una propuesta a ustedes, por favor. Bien como capture pantalla, lo completan en la tabla o bien me indican por este medio, no hay problema.
Claro, no hay problema. Bueno, una vez que ya terminamos de generar entonces nuestras estrategias, ¿no? Que puede ser, como indicaba, puede ser prevención, mitigación, contingencia. Con eso ya habremos acabado la mayor parte del trabajo, porque después ya es solamente descriptivo. Toda la información que genero por acá, simplemente es trasladarla. Entonces acá vamos a indicar, por ejemplo, en el suelo, disposición adecuada del material excedente, definir los trazos, ¿no? Que van a sustituir las veredas, en fin, ¿no? Este es, por ejemplo, sobre una pavimentación, el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Acá nos dice aumento de medidas gaseosas. ¿Qué medidas vamos a tomar? Evaluar la antigüedad máxima de las maquinarias, después cumplir un cronograma de mantenimiento, ¿no? Los equipos deben estar con filtros, en fin, ¿no? Y ahí vamos a explicar. Y esto es básicamente es todo el asunto fuerte, digamos, con el plan de manejo ambiental, ¿no? Lo demás ya son cuestiones normativas que ya forman parte propiamente. Y ahí está el mismo anexo, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que simplemente lo vamos a aplicar. Bien. Entonces, este formato se lo voy a subir al aula virtual, algunos ejemplos de estudios de impacto ambiental. Pueden ustedes tomar el que gusten de referencia, ¿no? Pero para la práctica del día de hoy solamente necesitamos las tablas. ¿Está bien? Solamente los formatos que les hemos anexado de las fichas. Ficha uno y ficha 2. Eso sería todo. ¿Sí? Bien, no sé si aquí hay alguna consulta, alguna duda. Las partidas vinculadas son, como se comentaba, son los nombres de las partidas en las cuales está involucrado este impacto. Por ejemplo, generación de polvo. ¿Qué voy a ponerle acá en este listado que puede crecer? Campamento de obra, donde va a haber polvo, limpieza de terreno, en demoliciones, movimiento de tierras, encofrados, y así sucesivamente. A ver, acá nos dicen una medida de prevención para el ruido, ¿cuál podría ser? Mayormente se me ocurre en proteger al trabajador, pero no reducir el ruido en sí. Sí, pues es muy poco, pero podemos mitigarlo. Por ejemplo, asegurándonos que las maquinarias se encuentren en buen estado de mantenimiento, que estén correctamente lubricadas, que tengan ya sus revisiones.
Esa es una para empezar, ¿no? El otro, programar las actividades para que no se concentre toda la generación de ruido al mismo momento, al mismo tiempo, sino de forma alternada. Exacto, dice, leí que podría ser la alternación de partidas, ¿no? Por un lado, hacer las que hacen ruido, luego las que no, y así sucesivamente. Correcto, esa es una muy buena estrategia, ¿verdad? No, gracias a ustedes. Bien, ¿alguna otra consulta adicional, mis amigos? Bien, mis amigos, si no hay otra consulta, entonces estamos a la espera de sus envíos por el grupo de WhatsApp. El día viernes tenemos nuestra última sesión, donde vamos a ver todo el tema de la tramitación, vamos a ver algunos elementos adicionales de presentación, la parte burocrática, la parte administrativa, los formatos y formalidades, y vamos a dar las pautas para lo que será el proyecto final. ¿Listo, mis amigos? Así que, por favor, todos los pendientes que tengan, hay que tratar de resolverlos antes del viernes, para el mismo viernes dedicarnos a para el mismo viernes, decía, dedicarnos a hacer críticas, comentarios, correcciones de cualquier cosa que nos haga falta. ¿Listo, mis amigos? Gracias a ustedes. Bien, sin más que decir, entonces estamos conversando, nos vemos. Muchas gracias a todos, que tengan una bonita semana. Hasta luego.